Bienvenido. Esta noche nuestro viaje nos lleva hacia las profundidades más remotas de nuestro planeta, hacia lugares donde la luz del sol jamás ha tocado la superficie de las rocas, donde el concepto de día y noche carece de significado, donde la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino un estado permanente del ser, un reino eterno de negrura que ha existido desde antes de que los primeros ojos evolucionaran para percibir siquiera un fotón. Imagina por un momento que estás descendiendo. El agua a tu alrededor se vuelve más fría con cada metro que te hundes. Los colores van desapareciendo uno por uno. Primero se desvanece el rojo, absorbido por las capas superiores del océano. Luego, el naranja se pierde en algún punto entre los 100 y los 200 metros. El amarillo se vuelve un recuerdo difuso. Y finalmente el azul. El último superviviente del espectro visible comienza a desvanecerse hasta que solo queda una penumbra grisácea que pronto será devorada por la nada. A 1000 metros de profundidad te encuentras en la zona batipelágica. Aquí, menos del 1% de la luz solar logra penetrar. Es un crepúsculo perpetuo que se extiende durante kilómetros en todas direcciones. Pero sigue descendiendo. A 2000 metros. A 3000, a 4000 metros bajo la superficie, la oscuridad es tan absoluta que tus ojos, sin importar cuánto tiempo les des para adaptarse, jamás podrán distinguir su propia mano frente a tu rostro. Y sin embargo, en esta oscuridad total, algo extraordinario ocurre. Algo que desafía la intuición y la lógica de quienes habitamos el mundo de la superficie. En las profundidades más remotas del abismo oceánico, donde la presión podría aplastar un submarino mal diseñado y las temperaturas apenas superan el punto de congelación, hay luz. No es la luz del sol, no es la luz de las estrellas que brillan a millones de años luz de distancia, no es el reflejo de ninguna fuente externa. Esta luz nace de la vida misma. Emerge de los cuerpos de criaturas que han evolucionado durante millones de años para convertirse en linternas vivientes. Seres que llevan dentro de sí la capacidad de fabricar fotones, de crear resplandores azules, verdes e incluso rojos en un mundo donde el color rojo técnicamente no debería existir. Esta noche vamos a sumergirnos en el misterio de la bioluminiscencia. No es simplemente un fenómeno curioso de la naturaleza, no es solo una adaptación más en el catálogo infinito de estrategias de supervivencia. Es una ventana hacia una forma completamente diferente de experimentar la existencia. Una forma de vida que nos recuerda que nuestro planeta alberga mundos tan extraños, tan alejados de nuestra experiencia cotidiana, que podrían pertenecer a otro universo. Pero antes de continuar nuestro descenso, hay una pregunta que quedará flotando en la oscuridad hasta el final de este viaje. Una pregunta que parece simple, pero cuya respuesta nos llevará por caminos inesperados. La pregunta es esta: si la bioluminiscencia evolucionó en la oscuridad total, si surgió en lugares donde ningún ojo había visto jamás la luz, entonces, ¿para quién brillaron las primeras criaturas luminosas? ¿Quién estaba mirando cuando se encendió la primera chispa de luz biológica en las profundidades del océano primordial? Guarda esa pregunta en algún rincón de tu mente. Volveremos a ella cuando estemos listos. Ahora, antes de adentrarnos más en estas aguas oscuras, me gustaría que hicieras algo por mí. Si estás disfrutando de este viaje, si sientes que estas palabras te están transportando hacia un lugar de calma y asombro, considera suscribirte al canal. No por obligación, sino porque significa que hay alguien más allá afuera que disfruta de estos viajes nocturnos hacia lo desconocido. Me pregunto, ¿dónde te encuentras en este momento? ¿Es de noche donde estás? ¿Las luces de tu habitación están apagadas o apenas una lámpara tenue ilumina el espacio? ¿Estás acostado, quizás con los ojos cerrados, dejando que las palabras creen imágenes en tu mente? Si puedes, baja un poco más la intensidad de las luces. Acomódate. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el colchón o en el sofá. Porque donde vamos, la oscuridad no es algo que debas temer. Es el lienzo sobre el cual se pintará una de las historias más extraordinarias de la naturaleza. Ahora, descendamos juntos. Existe una creencia muy extendida sobre la bioluminiscencia. Probablemente la hayas escuchado en algún documental, en algún artículo o en alguna conversación casual sobre las maravillas del océano. La creencia dice que la bioluminiscencia es un fenómeno raro, algo excepcional, una curiosidad que poseen solo algunas criaturas afortunadas, como las luciérnagas en una noche de verano o ciertos peces extraños de las profundidades.
Pero esto es una ilusión. Una ilusión creada por nuestra perspectiva terrestre, por nuestra existencia en la delgada capa de atmósfera y suelo que llamamos hogar. La realidad es completamente diferente. La bioluminiscencia no es la excepción en este planeta, es la regla. Es posiblemente la forma de comunicación más común en la Tierra. Y no estoy exagerando cuando digo esto. Considera por un momento los números. El océano cubre aproximadamente el 71% de la superficie de nuestro planeta, y el océano profundo, esa vasta región que comienza donde la luz solar deja de penetrar, representa más del 90% del espacio habitable de la Tierra. Es el ecosistema más grande que existe, y en ese ecosistema se estima que entre el 70 y el 90% de todas las criaturas que lo habitan son capaces de producir luz. Piensa en eso por un momento. En el hábitat más extenso de nuestro planeta, casi todos los seres vivos brillan. Los peces brillan, los calamares brillan, las medusas brillan, los gusanos brillan, los crustáceos brillan, incluso algunas bacterias microscópicas brillan. La bioluminiscencia no es un regalo raro otorgado a unos pocos elegidos. Es el estado natural de la vida en las profundidades. Es tan común como tener ojos o boca. Nosotros, los habitantes de la superficie, somos los extraños. Nosotros somos los que vivimos en un mundo donde la luz viene de fuera, donde dependemos de una estrella a 150 millones de kilómetros de distancia para ver nuestro camino. Las criaturas del abismo no tienen esa dependencia. Ellas llevan su propia luz consigo. Son autosuficientes de una manera que nosotros nunca podríamos ser. Esta revelación cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Durante mucho tiempo, asumimos que la luz era un recurso externo, algo que los seres vivos debían buscar, perseguir, aprovechar. Pero la evolución tomó un camino diferente en las profundidades. La evolución decidió que, si el ambiente no proporcionaba luz, entonces la vida misma se convertiría en su propia fuente luminosa. Y esto plantea una pregunta fascinante sobre los orígenes. ¿Cuántas veces evolucionó la bioluminiscencia de manera independiente? La respuesta es asombrosa. Los científicos han identificado al menos 40 evoluciones separadas de la bioluminiscencia en diferentes linajes de organismos. 40 veces, en momentos distintos de la historia evolutiva, en criaturas que no compartían un ancestro bioluminiscente, la capacidad de producir luz emergió de la oscuridad. Esto no es casualidad. Cuando algo evoluciona tantas veces de manera independiente, nos está diciendo algo profundo sobre las presiones ambientales. Nos está diciendo que la capacidad de brillar confiere ventajas tan significativas en la oscuridad, que la evolución encontró el camino hacia ella una y otra vez, por rutas diferentes, usando químicas diferentes, en criaturas tan distintas entre sí como una bacteria y un tiburón. Pero para entender verdaderamente la bioluminiscencia, necesitamos comprender primero la oscuridad contra la cual lucha. Y esa oscuridad es más compleja de lo que podrías imaginar. Imagina que estás en un submarino de investigación, uno de esos vehículos diseñados para soportar las presiones aplastantes del océano profundo. Has dejado atrás la superficie hace horas. El sol es ahora un recuerdo lejano. A través de la pequeña ventana de vidrio reforzado, observas cómo el último vestigio de luz azulada se desvanece hasta convertirse en nada. Y entonces apagas las luces del submarino. La oscuridad que te rodea no se parece a ninguna oscuridad que hayas experimentado en la superficie. No es como la noche en el campo, donde las estrellas proporcionan un tenue resplandor. No es como una habitación a oscuras, donde la luz siempre encuentra alguna grieta por donde filtrarse. Esta oscuridad es absoluta, es primordial. Es la oscuridad que existía antes de que el primer sol se encendiera en el universo. Tus ojos, esos órganos increíblemente sensibles que pueden detectar un solo fotón bajo las condiciones adecuadas, no encuentran nada que procesar. Tu cerebro, acostumbrado a construir imágenes a partir de información visual, comienza a crear patrones fantasma, destellos de luz imaginaria que no existen. Es la mente intentando llenar un vacío que no fue diseñada para experimentar. Y en esa oscuridad absoluta, algo destella. Al principio piensas que es tu imaginación, otro truco de tu cerebro desesperado por encontrar luz.
Pero entonces el destello se repite, y otro más. Pequeños puntos de luz azul verdosa que aparecen y desaparecen como estrellas fugaces en un cielo invertido. No estás mirando hacia arriba, hacia el cosmos, estás mirando hacia abajo, hacia el abismo. Pero el efecto es notablemente similar. Estás presenciando la bioluminiscencia en su hábitat natural. Lo que ves son criaturas que han convertido sus cuerpos en herramientas de comunicación luminosa. Cada destello tiene un propósito. Cada pulso de luz es un mensaje. Algunos están buscando pareja en la infinita oscuridad del océano. Otros están atrayendo presas desprevenidas hacia sus mandíbulas. Algunos están distrayendo a depredadores, creando cortinas de luz que les permiten escapar. Y otros están comunicando cosas que todavía no comprendemos completamente. La bioluminiscencia funciona a través de una reacción química elegantemente simple en su concepto, aunque increíblemente compleja en su ejecución. En el corazón de casi toda bioluminiscencia hay dos componentes principales: una molécula llamada luciferina y una enzima llamada luciferasa. El nombre viene del latín lucifer, que significa portador de luz. No tiene connotaciones demoníacas en este contexto, aunque la imagen de criaturas brillando en las profundidades más oscuras del planeta tiene ciertamente algo de sobrenatural. Cuando la luciferina reacciona con el oxígeno en presencia de la luciferasa, algo mágico ocurre. La energía química de esa reacción no se convierte en calor, como sucede en la mayoría de las reacciones que conocemos. En cambio, esa energía se libera en forma de luz. Es una luz fría, una luz que no quema, una luz que surge de la química pura de la vida. Lo fascinante es que la luciferina no es una sola molécula. Existen al menos 4 tipos principales completamente diferentes de luciferina, cada uno evolucionado de manera independiente en diferentes grupos de organismos. Esto significa que la vida no encontró una sola solución al problema de producir luz. Encontró múltiples soluciones, todas convergiendo hacia el mismo resultado: el resplandor en la oscuridad. Hay criaturas que producen su propia luciferina. Otras la obtienen de su dieta, consumiendo organismos luminosos más pequeños y reciclando sus componentes químicos para su propio uso. Algunas han formado alianzas simbióticas con bacterias bioluminiscentes, proporcionándoles refugio y nutrientes a cambio de la luz que producen. La evolución ha explorado todos los caminos posibles hacia la bioluminiscencia, y cada camino cuenta una historia diferente. Pero hay algo más profundo que debemos considerar. La luz que producen estas criaturas no es aleatoria, no es cualquier luz. Es predominantemente azul o verde, con longitudes de onda entre 450 y 500 nanómetros aproximadamente. Y hay una razón muy específica para esto. El agua de mar actúa como un filtro de luz. Las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, son absorbidas rápidamente por el agua, no viajan lejos. Pero el azul y el verde penetran mucho más profundamente. Pueden recorrer distancias significativas antes de ser absorbidos. Entonces, cuando la vida evolucionó para producir luz en el océano, evolucionó para producir el color de luz que viajaría más lejos en ese medio específico. Es un ejemplo hermoso de cómo la física y la biología trabajan juntas. La evolución no diseñó la bioluminiscencia en el vacío. La diseñó en diálogo constante con las propiedades físicas del agua, con la forma en que la luz viaja a través de ese medio particular. El resultado es una sintonía perfecta entre la luz producida y el ambiente en el que debe funcionar. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque no todas las criaturas bioluminiscentes juegan según las mismas reglas, y algunas de ellas han descubierto formas de explotar las expectativas de las demás. Existe un grupo de peces conocidos como peces dragón, habitantes de las profundidades que llevan el arte de la bioluminiscencia a un nivel completamente diferente. Estos peces, pertenecientes a la familia de los estómidos, poseen la capacidad de producir luz roja. En un mundo donde casi toda la bioluminiscencia es azul o verde, la luz roja es invisible. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque la mayoría de las criaturas del océano profundo han evolucionado para ver solo luz azul y verde. Sus ojos están optimizados para las longitudes de onda que viajan más lejos en el agua.
las mismas longitudes de onda que produce la bioluminiscencia común. No tienen receptores para el rojo porque, en circunstancias normales, no hay luz roja que ver en las profundidades. Pero los peces dragón rompieron esa regla. Evolucionaron la capacidad de producir luz roja, una luz que sus presas no pueden ver. Es como poseer gafas de visión nocturna en un mundo donde nadie más las tiene. Los peces dragón pueden iluminar a sus víctimas con su luz roja, verlas claramente mientras nadan desprevenidas y atacar con una precisión letal. Las presas nunca ven venir el ataque porque literalmente no pueden percibir la luz que las delata. Es un ejemplo de lo que los biólogos llaman carrera armamentística evolutiva, una innovación que confiere una ventaja tan dramática que cambia las reglas del juego por completo, al menos hasta que algún otro organismo evolucione la capacidad de ver luz roja y el ciclo comience de nuevo. Descendamos un poco más en nuestro viaje y visitemos a una de las criaturas más emblemáticas de la bioluminiscencia oceánica, el rape abisal, ese pez de aspecto pesadillesco que probablemente has visto en fotografías o documentales. Con su boca enorme, llena de dientes translúcidos, su cuerpo globular adaptado a la presión extrema y ese apéndice brillante que cuelga frente a su rostro como una caña de pescar luminosa. El rape abisal ha convertido la bioluminiscencia en un arte de la seducción mortal. El apéndice brillante, llamado Illicium, no produce luz por sí mismo. En cambio, alberga millones de bacterias bioluminiscentes en su punta, en un órgano especializado llamado esca. Es una relación simbiótica perfeccionada durante millones de años. El rape proporciona un hogar seguro y nutrientes para las bacterias. Las bacterias proporcionan la luz que atrae a las presas. El rape permanece inmóvil en la oscuridad, conservando energía en un ambiente donde la comida es escasa. Solo su señuelo brillante se mueve, oscilando suavemente en el agua, imitando quizás el movimiento de un pequeño organismo nadando. Los peces curiosos, atraídos por la única fuente de luz en kilómetros a la redonda, se acercan para investigar. Y en el momento preciso, el rape abre su enorme boca, creando una succión que arrastra a la presa hacia adentro antes de que pueda reaccionar. Es una estrategia de caza basada en la paciencia y el engaño. En un mundo de oscuridad total, la luz es irresistible. El rape lo sabe y ha construido toda su existencia alrededor de esa verdad. Pero la bioluminiscencia no es solo una herramienta para cazar, también es una herramienta para escapar. Y aquí es donde encontramos algunas de las estrategias más ingeniosas de todas. Imagina que eres un pequeño calamar nadando en las profundidades cuando detectas la aproximación de un depredador. No tienes dónde esconderte, no hay cuevas, no hay vegetación, solo el agua infinita y la oscuridad que te rodea. ¿Qué haces? Muchas especies de calamares han desarrollado una respuesta brillante, literalmente. Cuando son amenazados, liberan una nube de sustancia bioluminiscente en el agua. No es tinta negra como la de sus parientes de superficie. Es tinta que brilla. El depredador, siguiendo el movimiento y el brillo, ataca la nube luminosa mientras el calamar escapa silenciosamente en la dirección opuesta. Es el equivalente oceánico de lanzar una bengala de distracción. El depredador pierde segundos preciosos mordiendo agua brillante mientras su presa desaparece en la seguridad de la oscuridad. Otras criaturas han desarrollado una variación de esta estrategia llamada autonomía. Pueden desprender partes de su cuerpo que continúan brillando mientras huyen. Un gusano marino atacado puede soltar segmentos de su cola que pulsan con luz, distrayendo al depredador mientras la parte vital del animal escapa para regenerar lo perdido. Y luego está la contrailuminación, quizás una de las aplicaciones más sofisticadas de la bioluminiscencia. Para entenderla, necesitamos pensar en cómo ven los depredadores del océano profundo. Aunque la luz solar no penetra hasta las grandes profundidades, hay una tenue penumbra en la zona crepuscular del océano, entre los 200 y los 1000 metros de profundidad. Un depredador que mira hacia arriba puede distinguir siluetas de presas recortándose contra este débil resplandor proveniente de la superficie. Es como estar en una habitación oscura mirando hacia una ventana con cortinas. Las formas se destacan. Pero ciertas criaturas han encontrado una solución ingeniosa.
producen luz en la parte inferior de sus cuerpos. Luz que iguala exactamente la intensidad y el color de la tenue iluminación que viene de arriba. Básicamente, se vuelven invisibles. Su silueta desaparece, camuflada por su propia luminiscencia. Este fenómeno de contrailuminación ha sido observado en una variedad asombrosa de criaturas: calamares, peces hacha, tiburones linterna e incluso algunos crustáceos lo utilizan. El tiburón linterna enano, uno de los tiburones más pequeños del mundo con apenas 20 centímetros de longitud, posee fotóforos en toda la superficie ventral de su cuerpo. Estos órganos productores de luz crean un resplandor uniforme que elimina su sombra cuando se lo observa desde abajo. Es una tecnología de sigilo desarrollada millones de años antes de que los humanos siquiera soñaran con aviones invisibles al radar. La naturaleza, como tantas veces ocurre, llegó primero a la solución. Pero dejemos por un momento las profundidades oceánicas y ascendamos hacia un fenómeno que quizás te resulte más familiar. Hacia una experiencia que, si has tenido la fortuna de presenciarla, probablemente permanece grabada en tu memoria como uno de los espectáculos más mágicos de tu vida. Hablo de las noches de verano en las que el mar se enciende. En ciertas costas del mundo, bajo las condiciones adecuadas, el océano comienza a brillar con cada perturbación. Las olas que rompen en la orilla dejan estelas de luz azul fosforescente. Si caminas por la playa, tus pasos activan resplandores que siguen la forma de tus pies. Si nadas, tu cuerpo queda rodeado de un aura luminosa que traza cada uno de tus movimientos en el agua. Este fenómeno, a menudo llamado mar de ardora o bioluminiscencia costera, es producido principalmente por dinoflagelados, organismos microscópicos unicelulares que flotan en las aguas superficiales de los océanos. Sus nombres científicos suenan a encantamientos de otro mundo: Noctiluca scintillans, Pyrodinium, Lingulodinium. Criaturas invisibles al ojo desnudo que, cuando se congregan en suficientes cantidades y son perturbadas por el movimiento, producen destellos de luz tan intensos que pueden iluminar la orilla entera. ¿Por qué brillan los dinoflagelados cuando se les perturba? Durante mucho tiempo, esta pregunta desconcertó a los científicos. Si el propósito de la bioluminiscencia es la comunicación o la caza, ¿qué sentido tiene brillar cuando algo te empuja o te sacude? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue elegante. Los dinoflagelados brillan como mecanismo de defensa, pero no de la manera que podrías esperar. Cuando un pequeño depredador, como un copépodo, intenta comer un dinoflagelado, la perturbación activa el destello de luz. Esa luz, a su vez, atrae la atención de depredadores más grandes que podrían comerse al copépodo. Es una estrategia llamada alarma antirrobo. El dinoflagelado no puede defenderse directamente. Es demasiado pequeño, demasiado frágil, pero puede hacer ruido. Puede gritar en el único idioma que funciona en la oscuridad del océano: la luz. Y ese grito atrae a los enemigos de su enemigo. Cuando millones de dinoflagelados brillan simultáneamente en una bahía, están ejecutando esta estrategia de defensa a escala masiva. Cada destello es un pequeño grito de auxilio, multiplicado millones de veces hasta crear un espectáculo que nosotros, observadores casuales de la superficie, encontramos mágico, sin comprender completamente el drama de supervivencia que subyace. Hay lugares en el mundo donde este fenómeno ocurre con tal regularidad y tal intensidad que se han convertido en destinos de peregrinación para quienes buscan presenciar la magia de la bioluminiscencia. La bahía Mosquito en Puerto Rico, la Laguna Grande también en la misma isla, las bahías bioluminiscentes de Jamaica, ciertas costas de las Maldivas, la bahía de Toyama en Japón. Cada uno de estos lugares ofrece una ventana hacia un mundo donde la frontera entre el agua y la luz se difumina hasta desaparecer. Y sin embargo, muchos de estos lugares están cambiando. Pero hablaremos de eso más adelante. Ahora, permíteme llevarte hacia tierra firme, hacia un fenómeno bioluminiscente que quizás te resulte aún más cercano, hacia las criaturas que inspiraron leyendas de hadas y espíritus de los bosques durante siglos de historia humana: las luciérnagas. En las noches cálidas de verano, en praderas y bosques de todo el mundo, pequeños puntos de luz amarilla verdosa danzan en la oscuridad. Parpadean con ritmos específicos, como si siguieran una música que solo ellas pueden escuchar.
aparecen y desaparecen, creando constelaciones terrestres que rivalizan con las del cielo nocturno. Las luciérnagas, o cocuyos, como se les conoce en algunas regiones de Latinoamérica, son escarabajos pertenecientes a la familia Lampyridae. Existen aproximadamente 2.000 especies distribuidas por todos los continentes excepto la Antártida, y todas ellas comparten la capacidad de producir luz, aunque los patrones, colores e intensidades varían enormemente entre especies. Lo que hace a las luciérnagas particularmente fascinantes es que su bioluminiscencia no es accidental ni defensiva, es comunicación pura. Es lenguaje. Cada especie de luciérnaga tiene su propio código de destellos, su propia firma luminosa que la distingue de todas las demás. La frecuencia de los parpadeos, la duración de cada destello, el intervalo entre ellos, incluso el patrón de vuelo mientras brillan, todo forma parte de un sistema de señales tan específico como cualquier idioma. Los machos vuelan sobre los campos, emitiendo sus secuencias de destellos características. Las hembras, generalmente posadas en la vegetación baja, observan y esperan. Cuando una hembra reconoce el patrón de su propia especie, responde con su propio destello codificado. El macho ve la respuesta, ajusta su vuelo hacia ella y la conversación luminosa continúa hasta que finalmente se encuentran. Es un cortejo escrito en luz, un romance que se desarrolla en código Morse biológico a través de la noche de verano. La eficiencia de la luz de las luciérnagas es algo que ha fascinado a los científicos durante décadas. Cuando una bombilla incandescente convierte electricidad en luz, la mayor parte de la energía se pierde en forma de calor. La bombilla se calienta. Solo una pequeña fracción de la energía se convierte realmente en luz visible. Pero la luciérnaga ha resuelto este problema de una manera que todavía intentamos replicar con nuestra tecnología. Aproximadamente el 98% de la energía que la luciérnaga invierte en su órgano lumínico se convierte en luz. Solo un 2% se pierde como calor. Es, hasta donde sabemos, el sistema de producción de luz más eficiente de la naturaleza. Si pudiéramos replicar esa eficiencia en nuestra tecnología de iluminación, revolucionaríamos el consumo energético del planeta. Pero las luciérnagas guardan un secreto más oscuro. Porque en el mundo natural, toda señal honesta puede ser explotada por un impostor, y las luciérnagas no son la excepción. Existe un género de luciérnagas llamado Photuris, cuyos miembros han evolucionado para convertirse en depredadores de otras luciérnagas. Las hembras de Photuris pueden imitar los patrones de destello de múltiples especies diferentes. Cuando un macho de otra especie emite su llamada de apareamiento, la hembra Photuris responde con la señal correcta, imitando a una hembra receptiva de esa especie. El macho engañado vuela hacia lo que cree que es una pareja potencial, pero cuando llega, en lugar de encontrar una compañera, encuentra una depredadora. La hembra Photuris lo captura y lo devora. Esta estrategia se llama mimetismo agresivo. La señal que evolucionó para facilitar el romance se ha convertido, en manos de estas depredadoras, en una trampa mortal. Es un recordatorio de que la evolución no tiene moral, no tiene preferencias, solo tiene resultados. Y cualquier sistema de comunicación, sin importar cuán hermoso sea, puede ser explotado. Pero hay un fenómeno relacionado con las luciérnagas que trasciende la depredación individual. Algo que ha desconcertado a los científicos durante más de un siglo y que todavía no comprendemos completamente. Me refiero a la sincronización. En ciertas regiones del sudeste asiático, particularmente en las riberas de los ríos de Malasia y Tailandia, miles de luciérnagas macho se congregan en los árboles de manglar durante las noches de la temporada de apareamiento. Y algo extraordinario sucede. Comienzan a parpadear al unísono. No en secuencias aleatorias, no en patrones caóticos. Todas las luciérnagas de un árbol, a veces cientos o miles de ellas, encienden y apagan sus luces exactamente al mismo tiempo. El efecto es como ver un árbol entero que pulsa con luz, como si fuera un solo organismo respirando con ritmo propio. Y los árboles vecinos también se sincronizan, creando olas de luz que recorren la ribera del río. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo miles de cerebros diminutos, sin director de orquesta visible, logran coordinarse con tal precisión?
Durante mucho tiempo, los científicos occidentales se mostraron escépticos de los informes sobre este fenómeno. Parecía demasiado improbable, demasiado organizado para surgir espontáneamente. Seguramente, los observadores estaban viendo patrones donde no los había. Seguramente era una ilusión óptica, pero no lo era. La sincronización es real, y cuando finalmente se estudió con rigor científico, se descubrió que emerge de reglas sorprendentemente simples. Cada luciérnaga tiene un oscilador interno, un ritmo natural de destello, y cada luciérnaga ajusta ligeramente su ritmo en respuesta a los destellos que ve a su alrededor. Esa pequeña tendencia a sincronizar con los vecinos, cuando se multiplica por miles de individuos, produce la coordinación masiva que observamos. Es un fenómeno que los matemáticos llaman sincronización espontánea, y aparece en muchos otros sistemas, desde las neuronas del corazón humano hasta los metrónomos colocados sobre una superficie compartida. Sistemas de muchas partes que, sin planificación central, encuentran el ritmo común. Las luciérnagas sincrónicas nos enseñan algo profundo sobre cómo el orden puede emerger del caos, sobre cómo la coordinación puede surgir sin coordinador, sobre cómo miles de mentes simples, siguiendo reglas simples, pueden crear comportamientos que parecen imposiblemente complejos. Pero dejemos los bosques y las riberas de los ríos. Hay otros lugares donde la bioluminiscencia ilumina la oscuridad, lugares que quizás nunca habrías imaginado. Bajo tus pies, en el suelo del bosque, existe un mundo oculto de filamentos y conexiones. El reino de los hongos, esa categoría de vida que no es planta ni animal, que existe en las sombras, descomponiendo la materia muerta y tejiendo redes subterráneas que conectan los árboles entre sí. Y dentro de este reino hay aproximadamente 100 especies conocidas que brillan en la oscuridad. Los hongos bioluminiscentes son antiguos, tan antiguos que algunos científicos creen que la bioluminiscencia fúngica evolucionó una sola vez, hace más de 160 millones de años, y todas las especies luminosas actuales descienden de ese ancestro común brillante. Es un contraste interesante con la bioluminiscencia animal, que evolucionó docenas de veces de manera independiente. ¿Por qué brillarían los hongos? Durante mucho tiempo, la pregunta careció de respuesta satisfactoria. Los hongos no tienen ojos, no tienen sistema nervioso, no buscan pareja de la manera en que lo hacen los animales. ¿Para quién brillan? La investigación reciente sugiere que la luz de los hongos atrae insectos, y los insectos, al caminar sobre los hongos brillantes, recogen esporas en sus cuerpos y las transportan a nuevas ubicaciones. La bioluminiscencia fúngica, entonces, podría ser una estrategia de dispersión de esporas, un sistema de reclutamiento de mensajeros involuntarios. En los bosques tropicales de Brasil existe un género de hongos llamado Neonotopanus gardneri, que brilla con un resplandor verdoso durante toda la noche. Los locales lo llaman flor de coco y lo conocen desde hace generaciones. Los científicos descubrieron que estos hongos tienen un ritmo circadiano. Brillan más intensamente durante las horas de la noche, cuando los insectos dispersadores están más activos, y reducen su luminosidad durante el día, cuando la luz del sol haría su brillo irrelevante. Es un ejemplo de cómo incluso organismos sin cerebro pueden desarrollar comportamientos sofisticados cuando la presión evolutiva lo requiere. Ahora, déjame llevarte hacia un grupo de criaturas que representa quizás la manifestación más espectacular de la bioluminiscencia oceánica, hacia animales que convierten el océano en un cielo nocturno invertido, donde las constelaciones nadan y pulsan con vida propia. Las medusas. No todas las medusas son bioluminiscentes, pero muchas de las especies más impresionantes lo son. Aecorea victoria, la medusa cristal del Pacífico Norte, brilla con un delicado resplandor verdoso cuando es perturbada. Atolla weevilei, la medusa corona de las profundidades, produce destellos de luz brillante cuando es atacada, creando lo que los científicos llaman una alarma antirrobo, similar a la de los dinoflagelados, pero a escala mucho mayor. Pero la medusa que quiero que visualices ahora es Pelagia noctiluca, la medusa luminiscente del Mediterráneo y del Atlántico. Su nombre significa literalmente brillante de noche del mar abierto. Es una criatura de tonos rosados y púrpuras bajo la luz del día, pero cuando cae la noche,
se transforma. Imagina que estás flotando en aguas cálidas del Mediterráneo, en una noche sin luna. La superficie del mar está en calma, y debajo de ti, en las profundidades, comienzan a aparecer resplandores. Son tenues al principio, como los primeros susurros de una conversación. Pero a medida que las medusas ascienden hacia la superficie para alimentarse del plancton nocturno, los resplandores se intensifican. Pronto estás rodeado de esferas pulsantes de luz azul verdosa. Cada medusa brilla cuando se contrae para nadar, dejando estelas luminosas detrás de ella. El efecto es como flotar en el espacio exterior, rodeado de galaxias que lentamente derivan a tu alrededor. No es una metáfora vana. Los científicos han comparado la densidad de puntos de luz producidos por la bioluminiscencia oceánica con la densidad de estrellas visibles en el cielo nocturno. En ciertas condiciones, el océano puede contener más fuentes de luz biológica por campo visual que estrellas en la Vía Láctea. Estamos flotando, tú y yo, en un cosmos líquido. Pero las medusas guardan un secreto que ha revolucionado la ciencia moderna. Un secreto que ha permitido a los investigadores observar procesos biológicos que antes eran invisibles, rastrear moléculas individuales dentro de células vivas y comprender enfermedades de maneras que habrían sido imposibles sin este regalo de las profundidades. En 1962, un científico japonés llamado Osamu Shimomura llegó al laboratorio de biología marina de Woods Hole, en Massachusetts. Había venido a estudiar la bioluminiscencia de Aequorea victoria, la medusa cristal. Durante los siguientes años, Shimomura y sus colegas recolectaron más de 1 millón de medusas, literalmente arrastrándolas desde los muelles cercanos y procesándolas en el laboratorio. De esta montaña de medusas, Shimomura extrajo y aisló 2 componentes cruciales. El primero era una proteína que llamó aequorina, responsable de la reacción luminosa principal. Pero el segundo componente era diferente. Era una proteína que absorbía la luz azul producida por la aequorina y la convertía en luz verde. La llamó proteína verde fluorescente, GFP por sus siglas en inglés. Al principio, la GFP parecía solo una curiosidad bioquímica, una pieza interesante del rompecabezas de cómo brillan las medusas, pero sin aplicación práctica obvia. Pasaron décadas antes de que alguien reconociera su verdadero potencial. En los años 90, el científico Martin Chalfie demostró que el gen de la GFP podía ser insertado en otros organismos. Bacterias, gusanos nemátodos, células de mamíferos, todos podían expresar la proteína verde fluorescente y brillar con luz verde cuando se les iluminaba con luz azul. Esto abrió una puerta que transformó la biología moderna. De repente, los científicos podían marcar proteínas específicas dentro de células vivas y observar dónde iban, con quién interactuaban, cuándo se activaban y cuándo se degradaban. Podían ver el interior de las células como nunca antes. Podían rastrear el desarrollo de embriones, observar cómo las neuronas se conectaban en cerebros en crecimiento, visualizar la progresión de enfermedades a nivel molecular. En 2008, Osamu Shimomura, Martin Chalfie y Roger Tsien recibieron el Premio Nobel de Química por el descubrimiento y desarrollo de la proteína verde fluorescente, un regalo de las medusas cristal del Pacífico Norte, convertido en una de las herramientas más poderosas de la investigación biomédica contemporánea. Cada vez que un científico en un laboratorio observa una célula brillar con verde fluorescente, está utilizando tecnología que evolucionó en el océano hace millones de años. Cada avance médico que depende de la visualización de proteínas en células vivas le debe algo a Aequorea victoria, a esas medusas transparentes que Shimomura recolectó desde los muelles de Woods Hole. Es un recordatorio de que nunca sabemos de dónde vendrá el próximo gran avance, que las respuestas a nuestras preguntas más urgentes pueden estar esperando los lugares más inesperados. En las profundidades del océano, en las criaturas que brillan en la oscuridad. Pero la historia de la GFP también nos recuerda algo más. Nos recuerda que el conocimiento fundamental, el conocimiento buscado por pura curiosidad, sin aplicación práctica inmediata, es el suelo del que crecen las revoluciones. Shimomura no estudió las medusas porque pensara que encontraría una herramienta médica. Las estudió porque quería entender cómo brillaban. El resto vino después.
Y ahora, mientras descendemos de nuevo hacia las profundidades, me gustaría que consideraras la inmensidad de lo que todavía no sabemos. El océano profundo es el hábitat menos explorado de nuestro planeta. Hemos mapeado la superficie de Marte con mayor detalle que el fondo de nuestros propios océanos. Se estima que más del 80% de las especies marinas aún no han sido descubiertas ni descritas. Y dado que la bioluminiscencia es tan común en el océano profundo, esto significa que hay miles, quizás decenas de miles, de especies bioluminiscentes que nunca hemos visto. ¿Qué colores de luz producen? ¿Qué patrones de destellos utilizan? ¿Qué mensajes están enviando en la oscuridad del abismo en este preciso momento, sin que nadie los observe? La oscuridad guarda sus secretos con celo. Dado que un vehículo de investigación desciende hacia las profundidades, cada vez que las cámaras capturan imágenes del abismo, aparecen criaturas que nunca antes habíamos visto. Formas de vida que brillan de maneras que no comprendemos, que utilizan la luz para propósitos que apenas podemos imaginar. En 2017, durante una expedición del vehículo de exploración Nautilus frente a las costas de California, los investigadores observaron algo extraordinario. A más de 3.000 metros de profundidad encontraron un sifonóforo, una criatura colonial formada por miles de individuos especializados que funcionan como un solo organismo. Este sifonóforo en particular tenía más de 40 metros de longitud, convirtiéndolo posiblemente en el animal más largo jamás registrado. Y brillaba. A lo largo de toda su extensión serpenteante, el sifonóforo producía ondas de luz que recorrían su cuerpo como impulsos eléctricos viajando por un cable. Los investigadores observaron fascinados mientras esta criatura, más larga que una ballena azul, pulsaba con bioluminiscencia en la oscuridad absoluta del abismo. ¿Para quién brillaba? ¿Qué mensaje enviaba a través de las aguas negras? No lo sabemos. Quizás nunca lo sabremos. La criatura siguió su camino serpenteante hacia la oscuridad, llevándose sus secretos consigo. Este es el estado actual de nuestro conocimiento sobre la bioluminiscencia de las profundidades. Vemos fragmentos, capturamos momentos, pero la imagen completa permanece oculta, como un libro del que solo hemos leído páginas dispersas. Ahora quiero llevarte hacia una dirección diferente, hacia las implicaciones más amplias de lo que hemos estado explorando, hacia las preguntas que la bioluminiscencia plantea sobre la naturaleza de la vida misma. Considera por un momento lo que significa producir luz. En el nivel más fundamental, la bioluminiscencia es una forma de convertir energía química en energía luminosa. Es manipular fotones, las partículas fundamentales de la luz, usando nada más que moléculas orgánicas y reacciones bioquímicas. Los seres humanos tardamos miles de años en aprender a producir luz de manera controlada. Primero fue el fuego, esa reacción química violenta y peligrosa que nuestros ancestros aprendieron a dominar. Luego vinieron las velas, las lámparas de aceite, las lámparas de gas. Finalmente, hace apenas un siglo y medio, Thomas Edison y otros inventores desarrollaron la bombilla incandescente, convirtiendo electricidad en luz. Pero la vida ya había resuelto este problema miles de millones de años antes. Las primeras criaturas bioluminiscentes probablemente aparecieron en los océanos primitivos hace más de 500 millones de años, quizás mucho antes. Estaban produciendo luz controlada cuando nuestros ancestros más remotos eran apenas manchas de protoplasma flotando en el agua. Hay algo humillante en esta perspectiva. Nos enorgullecemos de nuestros logros tecnológicos, de nuestras bombillas y láseres y pantallas LED, pero la naturaleza llegó primero. Y en muchos aspectos, la naturaleza lo hizo mejor. La eficiencia del 98% de la luciérnaga sigue siendo un objetivo que nuestra tecnología de iluminación no ha alcanzado. Pero hay una pregunta más profunda que debemos considerar. Una pregunta que conecta la bioluminiscencia con los misterios más grandes de la existencia. ¿Por qué hay luz en el universo? Esta pregunta puede parecer extraña al principio. La luz existe porque las estrellas la producen, podrías decir. Porque los átomos liberan fotones cuando los electrones cambian de órbita. Porque las leyes de la física permiten que la energía electromagnética viaje a través del espacio. Pero la pregunta va más allá de la física. La pregunta es, ¿por qué un universo que podría haber sido eternamente oscuro desarrolló la capacidad de producir luz?
¿Por qué las estrellas se encienden? ¿Por qué la vida evolucionó para percibir esa luz? ¿Y por qué la vida dio un paso más allá y aprendió a producirla por sí misma? La bioluminiscencia es, en cierto sentido, el universo aprendiendo a brillar de una manera completamente nueva. No a través de reacciones nucleares en el corazón de las estrellas, sino a través de la química delicada de las moléculas orgánicas. Es la vida convirtiéndose en su propia fuente de luz. Y hay algo poético en el hecho de que esto sucediera en la oscuridad. En las profundidades del océano, donde la luz de las estrellas nunca penetra, la vida inventó su propia luz. Donde el universo fallaba en proporcionar iluminación, la vida tomó el asunto en sus propias manos. O en sus propias células, más precisamente. Es una historia de resistencia cósmica, de vida que se niega a aceptar la oscuridad como destino final, de organismos que, enfrentados a un abismo sin luz, decidieron convertirse ellos mismos en faros. Pero ahora debemos abordar un aspecto más sombrío de nuestra historia, porque la bioluminiscencia, como tantos otros fenómenos naturales, no existe en aislamiento. Existe en un planeta que está cambiando rápidamente. Un planeta donde la actividad humana está alterando ecosistemas que permanecieron estables durante millones de años. Recordarás que mencioné antes las bahías bioluminiscentes. Esos lugares mágicos donde el agua se enciende con cada movimiento. La bahía Mosquito en Puerto Rico, la Laguna Grande, las costas de Jamaica y las Maldivas. Muchos de estos lugares están en peligro. La bioluminiscencia costera depende de un equilibrio delicado de condiciones. Los dinoflagelados necesitan aguas tranquilas, nutrientes específicos, temperaturas adecuadas, niveles apropiados de salinidad. Cualquier alteración de estas condiciones puede reducir o eliminar las poblaciones de estos organismos microscópicos. Y las alteraciones están llegando desde múltiples direcciones. La contaminación lumínica es una amenaza que rara vez consideramos. Las luces de las ciudades costeras, los hoteles, los puertos, crean un resplandor ambiental que puede interferir con los ritmos naturales de los organismos bioluminiscentes. Para criaturas que evolucionaron en oscuridad, la presencia de luz artificial constante puede alterar sus comportamientos, sus ciclos reproductivos, su capacidad de alimentarse. La contaminación química es otra amenaza. Los vertidos de aguas residuales, los pesticidas arrastrados desde campos de cultivo, los desechos industriales, todos pueden alterar la química del agua de maneras que son tóxicas para los dinoflagelados y otras criaturas luminosas. El cambio climático está calentando los océanos, alterando las corrientes, modificando los patrones de nutrientes que sostienen las poblaciones de plancton bioluminiscente. En algunas regiones, las floraciones de dinoflagelados están aumentando, creando espectáculos más intensos, pero también potencialmente desequilibrando los ecosistemas. En otras regiones, las poblaciones están disminuyendo o desplazándose hacia aguas más frías. La bahía Mosquito, considerada durante mucho tiempo la bahía bioluminiscente más brillante del mundo, ha experimentado fluctuaciones significativas en su luminosidad durante las últimas décadas. Huracanes, sequías, desarrollo costero. Todos han impactado la bahía de maneras que todavía estamos tratando de comprender. Y luego está el problema del turismo. La bioluminiscencia atrae visitantes, y los visitantes, por bien intencionados que sean, pueden causar daño. Los bloqueadores solares que usamos, los repelentes de insectos, los productos químicos en nuestra piel, todos pueden contaminar el agua cuando nadamos en bahías bioluminiscentes. Los botes de motor perturban los sedimentos y pueden alterar los nutrientes del agua. El simple acto de tocar el agua con demasiada frecuencia puede perturbar a los dinoflagelados de maneras que reducen su capacidad de brillar. Hay una ironía triste aquí. Amamos la bioluminiscencia. Viajamos miles de kilómetros para presenciarla. Pagamos por excursiones nocturnas que nos permitan flotar en aguas que brillan. Pero nuestro mismo amor puede ser destructivo. Nuestra presencia puede dañar aquello que venimos a admirar. No digo esto para generar culpa. La culpa rara vez es productiva. Lo digo porque es importante entender que incluso las maravillas naturales más remotas, incluso los fenómenos que parecen existir en un reino separado de nuestras vidas cotidianas, están conectados con nuestras acciones. La oscuridad de las profundidades oceánicas puede parecer infinitamente lejana,
Pero las decisiones que tomamos en la superficie, las emisiones que liberamos, los químicos que vertemos, los ecosistemas que alteramos, todo eso envía ondas hacia abajo, hacia lugares donde nunca pondremos un pie. Y en esos lugares, criaturas que nunca veremos están brillando en la oscuridad. Están enviando señales que nunca interpretaremos. Están viviendo sus vidas de maneras que apenas podemos imaginar. Y su capacidad de continuar haciéndolo depende, en parte, de las elecciones que hagamos aquí arriba, en el mundo de la luz del sol. Pero no quiero dejar esta reflexión en un tono de pesadumbre, porque junto con los desafíos hay también esfuerzos de conservación. Hay científicos trabajando para comprender y proteger los ecosistemas bioluminiscentes. Hay comunidades locales que reconocen el valor de sus bahías brillantes y están implementando medidas para protegerlas. Hay regulaciones que limitan el desarrollo costero cerca de hábitats sensibles. Y hay algo más. Hay una creciente conciencia de que la bioluminiscencia no es solo un espectáculo para turistas, es un indicador de salud ecosistémica. Cuando una bahía deja de brillar, nos está diciendo algo sobre el estado del ambiente. Cuando las luciérnagas desaparecen de un campo, nos está diciendo algo sobre los cambios que hemos causado. La luz de las criaturas bioluminiscentes puede servir como una alarma, una señal que nos indica cuando algo está mal. Si aprendemos a leer esas señales, podemos responder antes de que el daño sea irreversible. Ahora, dejemos por un momento las preocupaciones del presente y viajemos hacia el pasado distante, hacia los orígenes de la bioluminiscencia, hacia una época en la que la Tierra era un mundo completamente diferente del que conocemos hoy. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, nuestro planeta era un lugar hostil. La superficie estaba bombardeada constantemente por meteoritos. La atmósfera carecía de oxígeno libre. Los océanos eran caldos químicos donde las primeras formas de vida estaban apenas comenzando a emerger. En algún momento de esos primeros 1.000 millones de años, las primeras células desarrollaron la capacidad de realizar reacciones químicas que liberaban energía en forma de luz. No sabemos exactamente cuándo ni cómo. El registro fósil no preserva luz. No deja rastros de los destellos que iluminaron los océanos primitivos. Pero los científicos tienen teorías. Una de las más fascinantes propone que la bioluminiscencia no evolucionó originalmente para producir luz. Evolucionó como un sistema de desintoxicación. Permíteme explicar. Hace miles de millones de años, cuando los primeros organismos fotosintéticos comenzaron a liberar oxígeno como subproducto de su metabolismo, ese oxígeno era tóxico para la mayoría de las formas de vida existentes. Estaban acostumbradas a un mundo sin oxígeno. El nuevo gas era un veneno. Algunos organismos desarrollaron formas de neutralizar ese oxígeno dañino. Una de esas formas involucraba reacciones con moléculas como la luciferina, que consumían oxígeno y lo convertían en productos menos peligrosos. Y como efecto secundario de esas reacciones de desintoxicación, se producía luz. Al principio, la luz era solo eso, un efecto secundario sin función. Un residuo brillante de un proceso defensivo. Pero una vez que la luz existía, la evolución encontró usos para ella. Gradualmente, a lo largo de millones de años, la bioluminiscencia pasó de ser un subproducto accidental a convertirse en una herramienta de comunicación, caza y supervivencia. Si esta teoría es correcta, la bioluminiscencia comenzó como un mecanismo de defensa contra una catástrofe ambiental. El aumento del oxígeno, que llamamos la gran oxidación, fue uno de los eventos más transformadores en la historia de la Tierra. Cambió la química de los océanos y la atmósfera. Provocó la extinción masiva de organismos anaerobios que no podían tolerar el nuevo ambiente oxidante. Y en medio de esa crisis, algunas células desarrollaron la capacidad de brillar. Es una historia de supervivencia, de adaptación ante el desastre, de encontrar nueva vida en la respuesta a la amenaza. Las primeras luces biológicas no fueron señales de cortejo ni señuelos para cazar, fueron gritos de auxilio molecular, intentos desesperados de neutralizar un veneno que amenazaba la existencia misma de la vida.
que esos gritos de auxilio se convirtieran, con el tiempo, en los espectáculos gloriosos de las bahías bioluminiscentes y los peces de las profundidades, es un testimonio del poder creativo de la evolución, de cómo la vida puede tomar la adversidad y transformarla en belleza. Pero volvamos a nuestra pregunta inicial, aquella que dejamos flotando en la oscuridad al principio de nuestro viaje. La pregunta de ¿para quién brillaron las primeras criaturas luminosas antes de que hubiera ojos para verlas? Si la teoría de la desintoxicación es correcta, la respuesta es reveladora. Las primeras criaturas bioluminiscentes no brillaban para nadie. Brillaban porque tenían que hacerlo para sobrevivir. La luz era un subproducto, no un mensaje, un residuo químico, no una señal. Pero entonces algo cambió. En algún momento de la historia evolutiva aparecieron los primeros ojos. Y cuando los ojos aparecieron, de repente había alguien que podía ver la luz. Esto creó una nueva presión evolutiva. Las criaturas que brillaban de maneras que resultaban ventajosas, ya sea para atraer parejas, para cazar presas o para repeler depredadores, dejaban más descendientes. La bioluminiscencia comenzó a ser moldeada no solo por la química de la desintoxicación, sino por la percepción de los observadores. La luz y los ojos coevolucionaron, cada uno moldeando al otro. Los ojos se volvieron más sensibles a los colores de luz que producían las criaturas bioluminiscentes. Las criaturas bioluminiscentes ajustaron sus colores y patrones para ser más efectivos ante los ojos que las observaban. Es un baile evolutivo que continúa hasta hoy. En las profundidades del océano, donde los peces dragón producen luz roja invisible para sus presas. En los bosques de verano, donde las luciérnagas han desarrollado códigos de destellos tan específicos que solo los miembros de su propia especie pueden interpretarlos correctamente. La luz creó a los observadores. Los observadores moldearon la luz. Y en ese diálogo de millones de años, emergió uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza. Ahora, mientras nos aproximamos hacia la parte final de nuestro viaje, quiero expandir nuestra perspectiva una vez más. Quiero conectar lo que hemos explorado esta noche con preguntas más amplias. Preguntas sobre el universo que habitamos y sobre nuestro lugar en él. La bioluminiscencia existe, hasta donde sabemos, solo en la Tierra. En ningún otro planeta de nuestro sistema solar hay océanos líquidos donde criaturas luminosas puedan nadar. En ninguna otra luna hay bosques donde las luciérnagas puedan danzar. Pero el universo es vasto, inconmensurablemente vasto. Hay más estrellas en el cosmos observable que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Y alrededor de muchas de esas estrellas orbitan planetas. Planetas rocosos como el nuestro, planetas con océanos líquidos, planetas donde, quizás, la vida ha encontrado su propio camino. ¿Habrá bioluminiscencia en otros mundos? No lo sabemos. No podemos saberlo, al menos no todavía. Pero podemos especular basándonos en lo que hemos aprendido aquí, en nuestro propio planeta. Si la bioluminiscencia evolucionó al menos 40 veces de manera independiente en la Tierra, esto nos dice algo importante. Nos dice que cuando las condiciones son apropiadas, cuando hay océanos oscuros y presiones evolutivas que favorecen la comunicación luminosa, la vida tiende a encontrar el camino hacia la luz propia. Esto es lo que los biólogos llaman convergencia evolutiva. Cuando diferentes linajes de organismos, enfrentados a desafíos similares, desarrollan soluciones similares de manera independiente. Los ojos evolucionaron múltiples veces. Las alas evolucionaron múltiples veces. Y la bioluminiscencia evolucionó múltiples veces. Si hay vida en los océanos subterráneos de Europa, la luna helada de Júpiter, ¿habrá desarrollado la capacidad de brillar? Si hay criaturas nadando en los mares de metano de Titán, la luna de Saturno, ¿producirán alguna forma de luminiscencia química? Son preguntas que quizás nunca podamos responder. O quizás, algún día, enviemos sondas capaces de penetrar esos océanos alienígenas y descubrir lo que se oculta en sus profundidades. Quizás las primeras imágenes que recibamos de vía extraterrestre sean de criaturas brillando en la oscuridad de un mundo distante. Sería apropiado de alguna manera. La luz en oscuridad como firma universal de la vida.
como señal que trasciende los mundos y las especies y las químicas particulares de cada planeta. Pero hay otra dirección en la que podemos expandir nuestra perspectiva. No hacia afuera, hacia el cosmos, sino hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué será de la bioluminiscencia en los siglos y milenios por venir? La respuesta depende, en gran medida, de nosotros. Si continuamos alterando los océanos al ritmo actual, calentándolos, acidificándolos, contaminándolos, muchas especies bioluminiscentes podrían desaparecer antes de que siquiera las hayamos descubierto. El océano profundo, ese vasto reino de oscuridad y luz biológica, podría perder parte de su diversidad antes de que comprendamos lo que albergaba. Pero hay otro futuro posible. Un futuro en el que aprendemos de las criaturas bioluminiscentes en lugar de simplemente observarlas desde lejos. Ya mencioné cómo la proteína verde fluorescente revolucionó la biología molecular, pero eso es solo el comienzo. Los científicos están explorando activamente cómo la bioluminiscencia podría transformar múltiples campos de la actividad humana. Imagina plantas que brillan en la oscuridad, iluminando calles y jardines sin necesidad de electricidad. No es ciencia ficción. En 2017, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts lograron insertar genes de luciérnaga en plantas de berro, creando plantas que emitían un tenue resplandor verde. La luz era débil, apenas suficiente para leer un libro, pero demostró que el concepto era viable. Imagina árboles bioluminiscentes alineando las avenidas de las ciudades del futuro. Farolas vivientes que no consumen electricidad, que absorben dióxido de carbono durante el día y proporcionan iluminación durante la noche, que no necesitan cables ni mantenimiento, solo agua y tierra, y los nutrientes que cualquier planta necesita para crecer. Es una visión utópica, ciertamente. Los desafíos técnicos son enormes. La intensidad de luz que producen las plantas modificadas actualmente es una fracción minúscula de lo que necesitaríamos para iluminar una calle. Pero la investigación continúa, y cada año los científicos se acercan un poco más a convertir esa visión en realidad. Hay otras aplicaciones en desarrollo. Bacterias bioluminiscentes que podrían detectar contaminantes en el agua, brillando cuando encuentran sustancias tóxicas. Células modificadas que emitirían luz cuando detectaran la presencia de células cancerosas, permitiendo diagnósticos más tempranos y precisos. Materiales de construcción que incorporarían componentes bioluminiscentes, creando señales de emergencia que funcionarían sin electricidad. Cada una de estas aplicaciones toma algo que la evolución desarrolló en las profundidades del océano o en los bosques nocturnos y lo adapta para resolver problemas humanos. Es biomimetismo en su forma más pura. Aprender de la naturaleza, copiar sus soluciones, aplicarlas a nuestros desafíos. Pero hay una pregunta ética que debemos considerar. ¿Tenemos derecho a tomar estos regalos de la naturaleza y modificarlos para nuestros propios fines? ¿Hay algo sagrado en la luz de una luciérnaga que se pierde cuando transferimos sus genes a una planta de laboratorio? No tengo una respuesta definitiva a estas preguntas. Son preguntas que cada generación debe responder por sí misma, considerando el conocimiento disponible y los valores que elige priorizar. Pero creo que es importante hacerlas. Creo que es importante recordar que la bioluminiscencia no evolucionó para servir a nuestras necesidades. Evolucionó como respuesta a las presiones de ambientes específicos, para resolver los problemas de criaturas específicas en momentos específicos de la historia evolutiva. Cuando tomamos esa luz y la ponemos al servicio de nuestros propios proyectos, asumimos una responsabilidad. La responsabilidad de hacerlo con respeto, de no olvidar el origen de lo que estamos usando, de mantener vivas las criaturas y los ecosistemas que nos dieron estos regalos en primer lugar. Ahora quiero llevarte hacia un lugar diferente, hacia el aspecto más íntimo y personal de la bioluminiscencia, hacia lo que significa para nosotros, no como científicos o conservacionistas, sino simplemente como seres humanos que miran hacia la oscuridad. Hay algo profundamente conmovedor en la luz que emerge de la vida. Algo que nos toca en un nivel que trasciende la comprensión intelectual. Piensa en la última vez que viste una luciérnaga, o en la primera vez, si tienes la fortuna de recordarla. Piensa en ese momento de asombro, cuando un pequeño punto de luz apareció en la oscuridad del jardín o del campo, cuando algo vivo brilló ante tus ojos. Ese asombro no es accidental.
no es una debilidad sentimental que la educación debería eliminar. Es una respuesta profundamente humana a algo genuinamente extraordinario. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, la única luz que conocíamos era la del sol, la luna, las estrellas y el fuego. Luz que venía de fuera, de arriba, de fuentes que no podíamos controlar. La idea de que la vida misma pudiera producir luz era mágica, en el sentido más literal de la palabra. Las culturas antiguas de todo el mundo desarrollaron mitos y leyendas alrededor de las criaturas bioluminiscentes. Las luciérnagas eran espíritus de los muertos en algunas tradiciones japonesas. Eran almas de amantes separados en ciertas leyendas europeas. El mar brillante era obra de dioses marinos o advertencia de peligros sobrenaturales o presagio de buena o mala fortuna. Estas interpretaciones eran incorrectas desde un punto de vista científico, por supuesto. La bioluminiscencia no tiene nada que ver con espíritus o dioses. Es química pura, biología pura, evolución pura. Pero esas interpretaciones capturaban algo verdadero sobre nuestra respuesta emocional a la luz biológica. Capturaban el asombro, la sensación de estar en presencia de algo que trasciende lo ordinario. La ciencia nos ha dado explicaciones mejores, pero no ha eliminado ese asombro. Si acaso, lo ha profundizado. Porque ahora sabemos que las criaturas bioluminiscentes llevan dentro de sí la capacidad de manipular fotones, que han resuelto problemas de física y química que a nosotros nos llevó milenios descifrar, que han estado brillando en las profundidades del océano desde antes de que existiera cualquier ojo para verlas. Eso no es menos asombroso que los espíritus o los dioses. Es más asombroso. Es el asombro de lo real, que siempre supera al asombro de lo imaginado. Y hay algo más. Algo que quizás sea lo más importante de todo. La bioluminiscencia nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra la oscuridad. Los seres humanos siempre hemos temido la oscuridad. Es un miedo ancestral, grabado en nuestros instintos desde los días en que la noche traía depredadores y peligros invisibles. Por eso inventamos el fuego. Por eso construimos lámparas y velas y bombillas. Por eso iluminamos nuestras ciudades hasta que las estrellas desaparecen del cielo. Pero las criaturas bioluminiscentes nos muestran que hay otra manera de enfrentar la oscuridad, no conquistándola desde fuera, sino brillando desde dentro, no dependiendo de fuentes externas de luz, sino convirtiéndose uno mismo en fuente de luz. Es una metáfora, por supuesto. No podemos producir bioluminiscencia con nuestros cuerpos. Nuestros genes no incluyen las instrucciones para fabricar luciferina o luciferasa. Pero la metáfora tiene poder. La idea de que cuando la oscuridad es inevitable, cuando no hay sol ni luna ni estrellas que nos guíen, todavía podemos encontrar luz dentro de nosotros mismos. Todavía podemos brillar. Los peces de las profundidades abisales no esperan que la luz llegue de arriba. Saben que nunca llegará. Entonces crean su propia luz. Y con esa luz cazan, se reproducen, se comunican, viven sus vidas completas en un mundo que nosotros consideraríamos inhabitable. Hay una lección ahí para quienes quieran escucharla. Una lección sobre resiliencia, sobre adaptación, sobre encontrar maneras de florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Pero ahora, lentamente, comenzamos nuestro ascenso. Hemos pasado tiempo en las profundidades, explorando los misterios de la luz biológica. Hemos visitado los abismos oceánicos y los bosques nocturnos y las bahías brillantes. Hemos viajado hacia el pasado distante y hacia futuros posibles. Es hora de regresar a la superficie, al aquí y al ahora, a la habitación donde te encuentras, al momento presente que estás viviendo. Piensa en todo lo que hemos explorado juntos. Las medusas pulsantes que iluminan las profundidades, los peces dragón con sus linternas rojas invisibles, las luciérnagas danzando sus códigos de amor en las noches de verano, los hongos brillando en el suelo del bosque, atrayendo insectos para dispersar sus esporas, los dinoflagelados convirtiendo las olas en fuego líquido. Cada una de estas criaturas, a su manera, ha encontrado la forma de brillar en la oscuridad. Cada una ha tomado la química de la vida y la ha convertido en luz. Y mientras yaces ahí, quizás con los ojos cerrados, quizás en la frontera entre la vigilia y el sueño, recuerda que
tú también eres parte de esta historia. Eres descendiente de las primeras células que nadaron en los océanos primitivos. Compartes ancestros comunes con cada criatura luminosa del planeta. La misma química básica que permite a una luciérnaga brillar está presente, de forma diferente, en tu propio cuerpo. No produces luz visible, es cierto, pero produces calor, que es otra forma de radiación electromagnética. Produces señales eléctricas en tu cerebro, impulsos que viajan a través de tus neuronas a velocidades asombrosas. Produces pensamientos y emociones y sueños. A tu manera, también brillas. Y hay algo más que quisiera que recordaras antes de cerrar este viaje. Algo sobre la pregunta con la que comenzamos. Preguntamos ¿para quién brillaron las primeras criaturas luminosas cuando no había ojos para verlas? Y exploramos la posibilidad de que brillaran para nadie, de que la luz fuera solo un subproducto de reacciones químicas de supervivencia. Pero hay otra manera de pensar en esa pregunta. Las primeras criaturas luminosas brillaban para el futuro, para los ojos que eventualmente evolucionarían, para los observadores que algún día existirían. Brillaban para nosotros, aunque no lo supieran. Cada luz que se encendió en el océano primordial era una señal enviada a través del tiempo. Un mensaje que decía, estamos aquí, estamos vivos, hemos encontrado una manera de brillar. Y millones de años después, esa señal finalmente encontró receptores. Ojos que podían verla, mentes que podían maravillarse ante ella, corazones que podían conmoverse. Cuando miras una luciérnaga esta noche, o la próxima vez que tengas la oportunidad de hacerlo, estás completando un circuito que comenzó hace cientos de millones de años. Estás recibiendo un mensaje que fue enviado antes de que existiera nadie capaz de recibirlo. Es un pensamiento extraño, quizás incluso un poco inquietante, pero también es hermoso. La idea de que la luz de las criaturas bioluminiscentes ha estado esperando pacientemente durante eones a que alguien la viera, a que alguien la apreciara, a que alguien escribiera poemas sobre ella o la estudiara con instrumentos científicos, o simplemente se quedara en silencio, maravillado, observando cómo parpadea en la noche. Ahora eres parte de esa historia. Esta noche, al escuchar estas palabras, al imaginar las criaturas de las que hemos hablado, te has convertido en uno de los receptores de ese mensaje antiguo. Has completado una conexión que abarca toda la historia de la vida en la Tierra. Y cuando duermas, quizás sueñes con océanos brillantes, con profundidades donde la vida ha encontrado maneras de iluminar la oscuridad, con criaturas que nunca has visto y probablemente nunca verás, pero que en este momento, mientras tú cierras los ojos, están pulsando con luz en algún rincón remoto del planeta. Están brillando para sí mismas, por supuesto, por sus propias razones evolutivas, para cazar, para aparearse, para escapar, para comunicarse. Pero también, en cierto sentido, están brillando para ti, para todos nosotros, para la comunidad de vida de la que todos formamos parte. Porque eso es lo que la bioluminiscencia nos enseña en su nivel más profundo. Que la vida es persistente, que la vida es creativa, que cuando enfrenta desafíos encuentra soluciones, que cuando se encuentra en la oscuridad aprende a brillar. No es una lección que puedas aprender en un libro de texto. Es una lección que se siente, que se absorbe, que se convierte en parte de tu comprensión del mundo sin que puedas explicar exactamente cómo. Imagina ahora, una última vez, que estás flotando en aguas oscuras. No hay arriba ni abajo, no hay superficie ni fondo, solo la inmensidad del océano y tú, suspendido en su centro. La oscuridad es total, completa, absoluta. Y entonces, lentamente, comienzan a aparecer las luces. Un destello aquí, otro allá. Puntos de azul y verde que parpadean y se desvanecen. Criaturas que ni siquiera puedes ver, mostrándote que están ahí a través de su luz. Más y más luces aparecen. El agua a tu alrededor se llena de constelaciones submarinas, galaxias de vida que brillan y pulsan y derivan lentamente en la corriente. No tienes miedo. La oscuridad ya no es amenazante, porque entiendes ahora que nunca estuviste realmente solo en ella. Siempre hubo otros seres aquí, compartiendo este espacio contigo.
seres que encontraron su propia luz y la ofrecen generosamente al universo que los rodea, y tú flotas entre ellos, en paz. Esa es la imagen que quiero que lleves contigo hacia el sueño, no la oscuridad del abismo, sino las luces que la habitan, no el vacío, sino la vida que lo llena. Porque eso es, en última instancia, lo que la bioluminiscencia representa. Es la respuesta de la vida a la pregunta de la oscuridad. Es la afirmación de que incluso en los lugares más remotos, más inhóspitos, más alejados de todo lo que conocemos, hay belleza, hay misterio, hay luz. Y si la vida puede brillar en las profundidades del océano, bajo presiones que aplastarían nuestros cuerpos, en temperaturas apenas superiores al punto de congelación, en oscuridad absoluta y perpetua, entonces quizás nosotros también podemos encontrar luz en los momentos más oscuros de nuestras propias vidas. No es una promesa, no es una garantía, es simplemente una posibilidad. Una posibilidad que millones de criaturas en todos los océanos del mundo demuestran cada segundo de cada día. La luz existe, incluso en la oscuridad más profunda, la luz existe. Y eso, quizás, es suficiente. El agua a tu alrededor se vuelve más cálida ahora. Estás ascendiendo lentamente hacia la superficie. Las luces de las profundidades se desvanecen debajo de ti, hundiéndose de vuelta hacia su reino. Pero llevas algo de esa luz contigo, un recuerdo, una sensación, una comprensión que no necesita palabras. La superficie se acerca. La luz del día, tenue y distante, comienza a filtrarse hacia abajo, y tú abres los ojos. No a la realidad, no todavía. Abres los ojos a ese espacio intermedio entre el sueño y la vigilia, donde todo es posible y nada está fijo. En ese espacio, descansa. En ese espacio, brilla a tu manera, porque la noche es larga, pero nunca está vacía. Siempre hay luz en alguna parte. Siempre hay algo brillando en la oscuridad. El silencio que sigue a un viaje largo es diferente al silencio ordinario. Es un silencio que contiene ecos, reverberaciones de todo lo que hemos visto y escuchado y sentido. Un silencio que no está vacío, sino lleno de presencias invisibles. Mientras descansas ahora, en este momento suspendido entre la exploración y el sueño, permíteme ofrecerte algunas reflexiones finales. Algunos pensamientos que quizás te acompañen en las horas que vienen o que resurjan en algún momento futuro cuando menos lo esperes. Hemos viajado lejos esta noche. Hemos descendido a profundidades donde la presión del agua supera cientos de veces la presión atmosférica de la superficie. Hemos visitado criaturas que existen en condiciones que consideraríamos imposibles para la vida. Hemos explorado la química de la luz biológica, la evolución de los ojos, las estrategias de supervivencia que han emergido en la oscuridad a lo largo de millones de años. Pero hay algo que no hemos mencionado todavía, algo que merece ser dicho antes de cerrar este capítulo. La bioluminiscencia nos enseña sobre la comunicación en su forma más pura. Piensa en lo que significa enviar un mensaje en la oscuridad total. No hay rostros que leer, no hay gestos que interpretar, no hay expresiones sutiles que revelen intenciones ocultas. Solo está la luz, un destello que dice, estoy aquí, un patrón que dice, soy de tu especie, una secuencia que dice, ven hacia mí. En un mundo de oscuridad absoluta, la comunicación se reduce a su esencia más fundamental, presencia o ausencia. Señal o silencio, luz o nada. Los seres humanos hemos desarrollado formas de comunicación extraordinariamente complejas, lenguajes con miles de palabras, escritura que preserva el pensamiento a través del tiempo, tecnologías que transmiten información alrededor del mundo en fracciones de segundo. Podemos expresar matices emocionales sutiles, argumentos filosóficos abstractos, poesía que hace llorar a desconocidos. Pero a veces, en los momentos más importantes, nuestra comunicación se vuelve simple. Se vuelve, en cierto sentido, bioluminiscente. Un abrazo silencioso. Una mirada que comunica lo que las palabras no pueden. Una mano que se extiende en la oscuridad hacia otra mano. Estos son nuestros destellos. Nuestras maneras de decir, estoy aquí, existo, no estás solo.
Las criaturas de las profundidades no inventaron esta forma de comunicación, pero la perfeccionaron. La llevaron a su expresión más pura en condiciones donde ninguna otra forma era posible. Y quizás podemos aprender algo de ellas. Quizás, en un mundo saturado de ruido y palabras y pantallas brillantes, hay valor en recordar que a veces el mensaje más importante es el más simple. A veces, todo lo que necesitamos decir es: estoy aquí, brillo para ti. Hay investigadores que pasan sus vidas estudiando la bioluminiscencia. Científicos que han dedicado décadas a comprender los mecanismos químicos, las presiones evolutivas, las funciones ecológicas de la luz biológica. Sus nombres rara vez aparecen en los titulares. Su trabajo rara vez genera la atención que merece. Pero están ahí, en laboratorios de todo el mundo, en barcos de investigación que se adentran en océanos remotos, en estaciones marinas donde procesan muestras y analizan datos, y escriben papers que quizás solo otros 50 especialistas leerán. Son los guardianes del conocimiento sobre la luz en la oscuridad, los traductores de un lenguaje que la naturaleza ha estado hablando durante cientos de millones de años. Edith Wither es una de ellos, oceanógrafa estadounidense que ha pasado más de 30 años estudiando la bioluminiscencia de las profundidades marinas. Fue ella quien desarrolló algunas de las técnicas más importantes para observar criaturas luminosas sin perturbarlas. Fue ella quien capturó las primeras imágenes de un calamar gigante en su hábitat natural, utilizando una cámara con luz roja invisible para los ojos del animal. Stephen Haddock, del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, ha catalogado y estudiado incontables especies bioluminiscentes. Su trabajo ha revelado la asombrosa diversidad de la luz biológica en el océano, desde los diminutos copépodos hasta los sifonóforos gigantes. Hay cientos de otros investigadores cuyos nombres no conocerás nunca, pero cuyo trabajo ha contribuido a nuestra comprensión de este fenómeno. Trabajan en universidades de Japón y laboratorios de Nueva Zelanda, en estaciones marinas de Noruega y centros de investigación de Brasil. Cada uno añadiendo pequeñas piezas al rompecabezas infinito de la bioluminiscencia. Les debemos nuestra gratitud, porque sin ellos, la luz de las profundidades permanecería completamente oculta. Brillaría sin testigos humanos. Existiría sin que supiéramos siquiera que existe. El conocimiento científico es, en sí mismo, una forma de luz. Ilumina lo que antes estaba oscuro. Revela lo que antes estaba oculto. Nos permite ver el mundo con ojos nuevos. Y esta noche, a través de las palabras que has escuchado, un poco de esa luz ha llegado hasta ti. Un poco del conocimiento acumulado por generaciones de investigadores ha encontrado su camino hacia tu mente. Te has convertido, aunque sea brevemente, en portador de esa luz. Puedes compartirla si quieres. Mencionar algo que aprendiste esta noche en una conversación casual. Señalar las luciérnagas con nuevo aprecio la próxima vez que las veas. Recordar que el océano profundo está lleno de criaturas brillantes cuando mires hacia el mar. O puedes simplemente guardarlo. Dejarlo descansar en algún rincón de tu memoria, donde quizás resurja en momentos inesperados. Un recuerdo de medusas pulsantes. Una imagen de peces que llevan sus propias linternas. La sensación de flotar en un océano lleno de estrellas vivas. El conocimiento no exige que hagas nada con él. A veces basta con saber, con haber vislumbrado, aunque sea por un momento, algo que antes desconocías. Ahora la noche se profundiza a tu alrededor. El tiempo que hemos pasado juntos se acerca a su fin. Las palabras que quedan son pocas y están destinadas a llevarte suavemente hacia el sueño. Quiero que imagines algo. Una última imagen antes de cerrar los ojos definitivamente. Imagina que estás en una playa. Es de noche. La luna no ha salido todavía, o quizás está oculta detrás de nubes tenues. Las estrellas son visibles, miles de ellas, formando esa banda lechosa que llamamos Vía Láctea. El sonido de las olas es suave y rítmico. El agua viene y va, en ese patrón eterno que ha existido desde que los océanos se formaron hace miles de millones de años. Caminas hacia la orilla, tus pies tocan el agua tibia, y entonces notas algo.
La espuma de las olas brilla. No mucho al principio, solo un tenue resplandor azulado que aparece cuando el agua se agita. Pero a medida que miras más atentamente, ves que el brillo está en todas partes. Cada ola que rompe deja una estela de luz. Cada paso que das en el agua activa pequeños destellos alrededor de tus pies. Caminas más adentro. El agua te llega a las rodillas, luego a la cintura. Cada movimiento que haces produce luz. Es como si el océano mismo respondiera a tu presencia, iluminándose para recibirte. Y entonces haces algo simple. Mueves tu mano bajo el agua. El rastro de luz que deja tu mano es brillante, vívido, casi sólido. Puedes dibujar formas en el agua y verlas brillar durante un segundo antes de desvanecerse. Es como escribir con fuego en un lienzo líquido. A tu alrededor, el océano entero parece despertar. Las olas lejanas brillan donde rompen. La superficie del agua centellea con miles de pequeños destellos. Por encima de ti, las estrellas. Por debajo y alrededor de ti, el mar bioluminiscente. Estás suspendido entre dos campos de luz, el cosmos arriba y el océano abajo. Las estrellas que brillan por fusión nuclear a millones de kilómetros de distancia y los dinoflagelados que brillan por reacciones químicas a centímetros de tu piel. Dos tipos de luz completamente diferentes en su origen. Uno astronómico, el otro biológico. Uno antiguo de millones de años, el otro efímero de fracciones de segundo. Pero en este momento, aquí, en esta playa imaginaria, ambos convergen en ti. Eres el punto donde se encuentran el cosmos y la biosfera, donde la luz de las estrellas toca la luz de la vida y comprendes algo que no puede expresarse completamente en palabras, pero que se siente profundamente verdadero. Perteneces a este universo luminoso. Eres parte de él. No un observador externo, sino un participante. Tu cuerpo está hecho de átomos que se formaron en el corazón de estrellas muertas. Tu vida está emparentada con la vida de cada criatura bioluminiscente del planeta. Estás conectado con todo esto de maneras que van más allá de la metáfora. La luz que ves, tanto arriba como abajo, es tu herencia. Es la herencia de todo ser consciente que ha existido o existirá jamás. La capacidad de percibir la luz, de maravillarse ante ella, de encontrar belleza en su resplandor. Lentamente sales del agua. Tus pies dejan huellas brillantes en la arena húmeda, huellas que se desvanecen gradualmente mientras caminas de vuelta hacia la playa seca. Te sientas en la arena. Miras hacia el océano que sigue brillando donde las olas se mueven. Miras hacia el cielo, donde las estrellas continúan su lento giro alrededor del polo celestial. Y te sientes en paz. No porque todos los problemas del mundo hayan desaparecido, no porque la vida sea simple o fácil, sino porque has vislumbrado algo más grande que tus preocupaciones cotidianas, algo más antiguo que tu vida individual, algo que continuará brillando mucho después de que tú y yo hayamos desaparecido. La bioluminiscencia estaba aquí antes que nosotros, estará aquí después de nosotros. Es una de las muchas maneras en que la vida se expresa, se comunica, se celebra a sí misma. Y esta noche, por un breve momento, fuiste testigo de esa celebración. Fuiste invitado al espectáculo de luz que la naturaleza ha estado ofreciendo durante cientos de millones de años. Es un privilegio, uno que a menudo olvidamos en el ajetreo de la vida diaria, pero está siempre disponible, siempre esperando que volvamos nuestra atención hacia él. Las luciérnagas seguirán danzando en las noches de verano. Las medusas seguirán pulsando en las profundidades del océano. Los hongos seguirán brillando en el suelo de los bosques tropicales. Los dinoflagelados seguirán encendiendo las olas cuando el agua se agita. Y si alguna vez te sientes perdido, si alguna vez la oscuridad parece demasiado profunda, demasiado densa, demasiado permanente, recuerda esto. En algún lugar del mundo, en este preciso momento, algo está brillando. Una criatura que no conoces, en un lugar que probablemente nunca visitarás, está produciendo fotones con su propio cuerpo.
Está iluminando un pequeño fragmento de la oscuridad que la rodea. Está haciendo lo que la vida ha hecho desde el principio de los tiempos: encontrar maneras de resplandecer. Si ellas pueden hacerlo, quizás tú también puedas. No literalmente, por supuesto, pero de otras maneras. A través de la bondad, a través de la creatividad, a través de la simple presencia que ofreces a quienes te rodean. Todos tenemos nuestra propia forma de bioluminiscencia, nuestra propia manera de brillar en la oscuridad. El mar imaginario se calma ahora. Las luces se vuelven más tenues. Las estrellas comienzan a desvanecerse, no porque desaparezcan, sino porque tus ojos se cierran lentamente. Estás a salvo. Estás en calma. Has viajado lejos esta noche y ahora es tiempo de descansar. Las profundidades del océano seguirán ahí mañana. Las criaturas luminosas seguirán enviando sus señales en la oscuridad. El misterio de la bioluminiscencia seguirá desplegándose, revelando nuevos secretos a quienes tengan la paciencia de buscarlos. Pero por ahora, suelta todo eso. Suelta las imágenes, los datos, las reflexiones. Déjalos flotar lejos de ti como medusas derivando en la corriente. Solo queda la sensación de paz. Solo queda el recuerdo tenue de la luz. Solo queda el ritmo suave de las olas, reales o imaginadas, que te mecen hacia el sueño. La oscuridad de tus párpados cerrados no es la oscuridad del abismo. Es una oscuridad cálida, familiar, reconfortante. Es la oscuridad que precede al sueño, ese otro océano profundo donde pasamos un tercio de nuestras vidas. Y en ese océano, quizás sueñes con luz. Con criaturas brillantes que nadan a tu alrededor, con mares que responden a tu tacto con resplandores azules, con estrellas vivas que pulsan en las profundidades. O quizás no sueñes con nada en particular. Quizás solo descanses, profunda y completamente, mientras tu cuerpo y tu mente se regeneran para el día que vendrá. De cualquier manera, estarás bien. De cualquier manera, la luz estará esperando cuando despiertes. Recuerda, mientras te alejas hacia el sueño, que esta noche aprendiste algo sobre la oscuridad y la luz. Aprendiste que no son opuestos absolutos, sino compañeros de baile en la eterna coreografía del universo. Aprendiste que la vida, cuando enfrenta la oscuridad, encuentra maneras de brillar. Lleva eso contigo, no como una obligación, sino como un regalo. Un regalo de las luciérnagas y las medusas, de los peces de las profundidades y los hongos del bosque, de los dinoflagelados del mar y los científicos que dedican sus vidas a comprenderlos. Un regalo de la luz misma, que ha viajado millones de kilómetros desde las estrellas y apenas centímetros desde las células bioluminiscentes. Todo para llegar hasta ti. Que descanses bien, que tus sueños sean luminosos y que cuando la mañana llegue te despiertes renovado, llevando dentro de ti un poco de la luz que hemos explorado juntos. La noche es larga, pero está llena de maravillas. El océano es profundo, pero está lleno de luz. Y tú, aunque no lo sepas, también brillas. Buenas noches.